Hola Thaís, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, Sergio, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, con mucho ritmo esta mañana, muchos temas, mucho entusiasmo tenemos hoy. Escucho Thaís. la voz de Thaís un poco dormida, ¿puede ser? No, es más así. que dormida, ojalá fuera dormida, es porque ese cambio de temperaturas y que vengo encima con otro clima de Japón me tiene un poquito engripada, pero Miel con jengibre, Las todo. lluvias, sí, las lluvias. sí, ¿En sí. qué andás, Thaís? ¿Qué tenés para anunciarnos hoy que es un día que nos alienta? Porque hablamos con Virginia Vilariño temprano, ¿viste? Sí, No, te digo que la escuchaba Virginia y digo, ay, no sé si quiero hablar ahora de lo que voy a hablar, porque es un mensaje tan lindo, inspirador, que yo vengo a traer un poco las pálidas. y bueno, para ¿O emparejar, no? para emparejar. Claro. A ver, no sé si, hablando más en serio, no sé si pálidas, pero sí el estado de situación en lo que nos encontramos para empujar, ¿no?, a que empiece a cambiar la situación. ¿Y por qué digo esto? Esta semana se presentó, sí, un reporte que se llama Brown to Green, que en español sería de marrón a verde. ¿Y por qué es que se llama de esta manera? Porque justamente lo que hace es analizar cómo viene la transición energética, ¿no?, de combustibles fósiles a energías renovables de los países que integran el G20. Esto recordemos que ya en 2 semanas se va a celebrar acá en Buenos Aires la cumbre de líderes del G20, que es donde se espera que salga ese documento final tan ansiado, que un poco los temas que se incluyen en ese documento es como que marca, ¿no?, cómo viene la agenda de los países del G20, y en donde obviamente todos estamos a la expectativa de qué es lo que pase con la incorporación del tema de cambio climático. ¿Y por qué yo decía, bueno, traigo las pálidas? Porque a grandes rasgos lo que muestra el reporte es que todavía los países del G20 dependen, sí, de lo que es la industria de los combustibles fósiles. Y cuando digo combustibles fósiles, digo petróleo, gas y carbón. Carbón, esto sobre todo en otros países, no es algo que vemos tanto acá en Argentina, pero hay países en los que todavía muy fuertes, sí, se depende de lo que es la explotación de carbón. Y sobre todo también esto, que si bien por un lado en los países del G20 se promueve el desarrollo de energías renovables, todavía sí hay mucho subsidio a estas industrias, que ahí cuando yo recién escuchaba a Virginia como, bueno, el rol del sector privado y del gobierno, acá es clave esto de lo que se llama desinvertir, ¿no?, dejar de financiar a estas industrias y pasar a apoyar a el desarrollo de energías renovables. Así es, y es interesante también que por otro lado hay algunos países que están anunciando que ya a partir del 2030, otros tienen la meta del 2040, van a dejar de expender combustible para los automóviles, y eso es una notición también, ¿no? Sí, totalmente. A ver, acá lo que se tiene en cuenta en el informe es esto, también las promesas. O sea, ellos analizan la información hasta del 2017, pero si bien todavía algunos países dependen, por ejemplo, de carbón, petróleo o el gas, también es cierto que ya hubo anuncios que van a empezar a cerrar o a dejar de apoyar este tipo de industrias. Obviamente todas estas iniciativas, sobre todo teniendo en cuenta que energía y transporte es de donde más emisiones, ¿no?, Sí. en estos países se tiene, entonces es importante también todo este tipo de iniciativas. Siempre acá, y relacionándolo con lo que escuchaba a Virginia recién, que siempre es muy clara, acá estos informes sirven para un poco ilustrar lo que es la situación en la que nos encontramos, pero sobre todo para empujar a que las políticas realmente sean más ambiciosas y más urgentes. Yo te digo, a mí me preocupa cuando escucho tanto que se quiere buscar consenso en el documento final del G20, que por buscar consenso se estén incluyendo todos los temas, pero no se profundice en nada, ¿no? Esa es como lo que me da un poco el miedo de lo que termine ocurriendo. Y la realidad es que la ciencia ya demostró que tenemos poco tiempo. Como algo muy declamativo decís y que después hay que cumplirlo. Lo declamo lindo, sale en los diarios hermoso, pero bueno, después pasan los años y las metas no se cumplen, ¿no? Sí, lo declamo lindo, lo incluyo al tema, pero tampoco tan en profundidad, porque tengo a Donald Trump también sentado en la mesa, entonces hay que ver eso, cómo se termina incluyendo el tema de cambio climático. Yo creo que ya no está en discusión si se incluye o no. Entiendo que esa lucha ya la hemos ganado y se va a incluir el tema. Lo que hay que ver es en profundidad cómo se incluye y también qué pasa con esto, qué pasa todavía con, por ejemplo, el gas, que era algo que te acordás, hablábamos el sábado pasado con Cali, ¿no? Esto de muchos considerar al gas como una fuente de transición hacia renovables. De hecho, vos sabés que en el informe, en la parte cuando analiza la Argentina,
O sea, considera positivamente que la energía viene avanzando en temas de renovables, como con la ley de energías renovables, con la ley de generación distribuida, pero pone la alerta en que el año pasado se firmó, digamos, un objetivo de continuar con los subsidios al gas hasta el 2021. Y ahí, cuando hablamos de gas, siempre hay que recordar Vaca Muerta, por ejemplo. Entonces, hay que ver hasta qué punto, esa fuente es una fuente de transición, pero porque mientras la sigo apoyando tanto en lugar de destinar esos subsidios y esos apoyos a renovables. Así es. Thaís, estaba pensando un poco lo que queda del año, falta poco, estamos a mediados de noviembre, se viene el G20 como nos estás anticipando, y después en diciembre en Polonia es la conferencia por el cambio climático. Lo que se hable en el G20, ¿puede dar indicios de qué sucederá en Polonia? A ver, son espacios distintos, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Lo del G20, digamos, no es únicamente de cambio climático, son múltiples los temas, o sea, en la agenda hay temas de género, de pobreza, de comercio, ¿no? Que es más fuerte siempre en todo lo que es la parte de comercio y economía. Lo cual no quiere decir que esos países también después están presentes, ¿no? En lo que es la COP en Polonia, que ahí sí la COP son las negociaciones netamente de cambio climático. Yo creo que lo que está ocurriendo también es que a lo largo del año hay varios eventos, hay varios otros encuentros que un poco ayudan, ¿sí?, también a mejorar luego la performance en las negociaciones climáticas. Y con eso, ¿qué quiero decir? Si por ejemplo en el G20 lo que aparezca en el documento de cambio climático sea muy débil y no ayuda mucho a lo que pase después, ¿no?, en la COP, porque esos países también están sentados en la mesa en la COP, más allá que ahí cada uno después tiene sus propios objetivos, ¿no?, de reducción de emisiones individuales, pero que también los países actúan en grupo. De hecho, en la COP para mí va a ser muy interesante ver qué ocurra con el grupo en el que está la Argentina, que viene trabajando con Brasil y Uruguay, teniendo en cuenta que en Brasil ganó Bolsonaro, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo va a ser esa relación en función de también cómo está el cambio climático en la agenda del nuevo presidente de Brasil? Entonces, digo, no es que directamente se relacionan, pero sí todo tiene un vínculo y hacia el objetivo final, que es que se implementen políticas más ambiciosas y más urgentes. Querida Thaís, muchas gracias por el aporte, te mandamos un gran cariño y que pases un buen fin de semana. Igualmente, chicos, saludos para todos.